Muy bien, Mesías Guevara es un político con una trayectoria muy importante en el país, ha ocupado cargos a política nacional, ha sido gobernador en Cajamarca y tiene una trayectoria muy importante. Como les digo, dejó Acción Popular hace unos años y ahora está en el Partido Morado, del cual ha sido elegido como candidato presidencial y es mi invitado de hoy, al cual le agradezco su presencia en el programa. Mesías, gracias por estar en el programa. No, Augusto, más bien al contrario, gracias por la oportunidad y sobre todo felicitarte. Y fíjate que tus comentarios que has dado y las noticias que has dado, encuentro bastante coincidencia, sobre todo en el caso de Venezuela y cómo se está viendo el mundo. El tema es muy particular, en el caso de Groenlandia, como hay muchas cosas, fíjate, que no solamente lo están viendo desde el punto de vista por el tema de la parte de territorio, sino porque el mundo está yendo a lo que significa el consumo de alta energía. Por ejemplo, los data centers, la inteligencia artificial, la parte de la ingeniería cuántica, y se requiere espacios bastante fríos, y es por eso que es un otro factor que no se está viendo tampoco. Es verdad. Bueno, Mesías no solo es un político, es un ingeniero electrónico de la UNI que ha desarrollado una carrera de ejecutivo en empresas del sector, ¿no? En Lucen, ¿no? Sí, Lucen varios años. Y justamente me trajo un libro que acaba de escribir que se llama Por la gran revolución digital, a ver si lo digo bien. El Capañán de los Capañán de nuestros tiempos. ¿Y esto qué es tu propuesta al país de la Sí. transformación digital? Bueno, fíjate que nosotros consideramos que el Perú tiene que hacerse una gran transformación dentro de lo que significa la gestión pública, y luego para hacer esa gestión, esa gran transformación de la gestión pública, tiene que tener un sustento en lo que es la transformación digital, para hacer que el gobierno sea eficaz, sea transparente y tenga la capacidad de promover la inversión pública y privada, y sobre todo sostener tres pilares: lo que es la transformación digital productiva, donde tú has visto, por ejemplo, acá en lo que has presentado el tema de la uva, donde ahí claro, hay que felicitarles porque debe estar haciéndose bastante trabajo en lo que significa el riego tecnificado, ver el tema de las plagas, todo eso. Estoy seguro que están utilizando la inteligencia No artificial. llegas a 2.000 millones sembrando nada más. Correcto. Que tienes que tener un trabajo. Y por otro lado, fíjate, técnico también detrás, el tema del fintech, que tú estás muy metido en Claro. inclusión financiera digital. Por otro lado, el tema de salud y el tema también del desarrollo sostenible, como el cambio climático, que hay que monitorearlo con nuevas tecnologías satelitales que hoy están surgiendo a nivel mundial. En tu caso es interesante porque eres un técnico que tiene una presencia política. ¿Es fácil el diálogo entre la tecnocracia y la política? ¿O a veces hay mucho cortocircuito de no entenderse? Hay varios cortocircuitos, pero como tú lo has dicho, yo he tenido la oportunidad de ser congresista y también gobernador, y siempre he estado ligado al tema de la política, pero sí, pero sin embargo, si uno actúa con bastante trascendencia, transparencia, y actúa con bastante, que te digo, profesionalismo, es fácil encontrar ese equilibrio donde la técnica tiene que someterse a lo que es también la parte política. Digo someterse porque en función de la política de Estado tú defines qué hacer con esa tecnología. Claro. ¿Te costó mucho dejar a Acción Popular? Me Porque ahí costó. tuviste una vida entera. Sí, ¿no? me costó, pero fue una decisión que se tuvo que tomar en su momento. Y es más, fíjate que a mí me veían como el elemento conflictivo, que era yo el que detenía Acción Popular, pero yo me retiré ya hace más de 2 años, y sin embargo el tiempo nos ha dado la razón en el sentido que se ha descubierto quiénes eran los verdaderos conflictivos, no Mesías Guevara, y fue una decisión bastante difícil, pero a la vez también creo que era prudente hacerlo, y agradezco a Francisco Sagasti, que es un gran amigo, un gran profesional, que me dijo: Mesías, vente con nosotros, y acepté la invitación. Y en el discurso que usted dio en el fin de semana, creo el sábado o el domingo, ¿no? El domingo. El domingo, ¿no? De lanzamiento de la candidatura, tuvo palabras muy importantes para Francisco Sagasti, el expresidente Francisco Sagasti, y que él tendría una presencia en su gobierno como una especie de gran consejero o algo así. Sí, lo que pasa es que fíjate que con Francisco nos conocemos hace mucho tiempo atrás, incluso él y yo fuimos los que impulsamos la política de Estado número 35 del Acuerdo Nacional, que tiene que ver con lo que es la sociedad de información y del conocimiento, y luego cuando él fue presidente de la República y yo gobernador, estrechamos más la relación, porque afrontamos juntos el tema de la pandemia. Cuando llegó la vacuna fue un acto importantísimo, apoteósico, no solo para el Perú, sino para Cajamarca de manera particular, y es ahí que hemos seguido trabajando, y por lo tanto hay una relación que siempre conversamos, y es muy grato conversar con personas de esa talla, porque no solamente te enseñan, te dan luces, sino que también te enseñan cómo debe ser un político, y en este caso un presidente de la República. También tengo un gran aprecio por Francisco Sagasti mucho tiempo, fui mi asesor de tesis en la universidad. Ah, mira. Y
un buen amigo, ¿no? Una persona que la tengo, que al país ha sido tan importante. Es un presidente que inspira respeto, aunque también tiene demasiados haters, ¿no? Muchos odiadores que lo siguen. Es que es normal, fíjate, cuando hay una persona con esas características, es verdad. Cuando tienes tú, fíjate, pero sin embargo hay que ver quiénes son los odiadores, ¿no? Por ejemplo, hay odiadores que no les gusta la transparencia, hay odiadores que les gusta siempre actuar en lugares turbios, que no les gusta actuar de manera sensata. Eso por lo pronto es como la lucierna que es perseguida por la serpiente, ¿no? Decía, ¿por qué lo persigues? Porque brillas. Entonces, en este caso, Francisco tiene esa virtud de brillar. Su campaña empezó el día domingo, o sea, se ha lanzado ya luego de todas las elecciones y todas las internas el domingo, y sospecho que le va a ir para arriba, porque mejor, o sea, peor imposible que ahora, porque en las encuestas está la letra chiquititita, es decir, que todo lo que venga es para mejor, porque aparece todavía con una intención de voto, según la encuesta de Datum, que se publicó en El Comercio el domingo, de, usted se acuerda más, de repente mejor que yo, 0.2%. Sí, como es... Todo viene para mejorar. En realidad, nosotros hemos empezado este domingo con fuerza, y te agradezco, dicho sea de paso, por esta oportunidad, pero tú eres un analista más acucioso que mi persona desde el punto de vista de estadísticas, por tu profesión. Fíjate que la encuesta dice muchas cosas. Sin duda. La encuesta dice, por ejemplo, que el 88% no ha decidido por quién votar. Y más bien, como dice Juan Carlos también en su momento, Tafur, en su momento dice, oye, los que están arriba no se alegren, los que están abajo no se preocupen, porque... Y la verdad que es cierto, porque el 88% de eso representa lo que nosotros decimos. Nosotros decimos en el partido, de manera particular mi persona, que hay un 85% de peruanos que es el Perú invisible. Y ese 85% que es el Perú invisible se refleja precisamente en ese 88% que dice hoy, no sé por quién votar, ¿no? Este baile recién empieza. ¿Cómo va a ser, cómo va a ser su campaña para llegar a los electores, darse a conocer sus intenciones de ser presidente del Perú? Vamos a hacer la combinación con lo que es el tema tradicional de viajar mucho por el país, dando a conocer nuestras propuestas, pero a la vez también utilizar lo que significa ya el mundo virtual, la parte digital, porque ahí tenemos que hacer el gran trabajo, la gran batalla va a ser ahí, porque ya, por ejemplo, ir a pintar paredes, en esos momentos incluso no solamente ensucias la ciudad, sino que tampoco hay los recursos para eso, y creo que es una falta de respeto ir a pintar la casa de la gente en esos momentos. ¿Sí? Y hay porcentajes muy altos de que en el mundo digital hay gente esperando los mensajes. ¿Cuál es el principal mensaje que usted quiere transmitir como candidato a la presidencia? Mira, el principal mensaje que nosotros queremos decirle al pueblo peruano que es urgente y necesario que hagamos que el Estado pase de un Estado ausente a un Estado presente. En estos momentos el Estado está tan ausente que ha abandonado a todos los peruanos a su suerte, al tal punto que no hay servicios públicos de calidad, por ejemplo en salud, educación y seguridad ciudadana y transporte público, que es algo urgente que hay que mejorar, pero para eso tenemos que hacer un Estado que esté presente. Y por otro lado, también proteger a los ciudadanos en general. Fíjate que solamente, muy bien por lo que está pasando con la agricultura de exportación, que muy bien, hay que felicitar, pero también hay que hacer ajustes ahí para que eso también baje para la mejora de los salarios de los trabajadores. Y por otro lado, no olvidarnos de lo que existe, así como existe la agroexportación, existe la agricultura familiar, que está totalmente abandonada y de manera injusta. Entonces a ellos tenemos que darle innovación, tenemos que darle capacitación, acceso al crédito y también ayuda al acceso a los mercados y darle infraestructura. Es decir, hay que desarrollar el ámbito rural, pero sin olvidarnos tampoco de las zonas periurbanas. Por el caso de acá, por ejemplo, hay gente que quiere agua y yo lamento que no tengan agua. Entonces hay muchos casos que hay que hacer, pero hay que hacer la gran transformación de la gestión pública sustentado en la transformación digital. ¿Percibe un riesgo en estas encuestas, cuando dice cómo leerlas correctamente, que cuando hay también, junto con esas encuestas, que hay un gran desinterés en la elección? Claro. Hay como 70 y tanto por ciento que dice, todavía ni he pensado, ni voy a pensar todavía, ya veré en el futuro, cuando falte una semana, así, en las elecciones. Que lo que hay es una sensación de mucha gente de decir, la política no pasa por mi vida, que al margen de que quien sea presidente de la República, no, ni me va ni me viene, ni a favor ni en contra, los problemas van a ser lo mismo, yo tengo que arreglármela porque el Estado está, como dice, muy ausente. Que es el gran riesgo de la gente que se ha desconectado de la política y que le dicen, vacaron al presidente, bueno, la vida sigue, que vendrá otro y será lo mismo. Sí, lo que pasa es que ese 85% que acabo de expresar que existe, que es el Perú invisible, también ahí está el gran Perú informal,
que tienen su propia dinámica, y es más, en ese 85% está la gente que ha perdido la confianza, que no cree en la democracia, que no cree en el gobierno. Hay una encuesta, ¿no?, que lo sacó, creo, el Atibarómetro, que en la que dice que solamente el 5% de peruanos creen en la democracia y los políticos. Por lo tanto, el desafío es grande, no solo para el Partido Morado, sino para toda la clase política en general. Y lamento que cada día la gente se desencante más, por ejemplo, con lo que está ocurriendo con el actual presidente Geri, que lamentablemente sus accionar y también el Congreso de la República sigue dando más descrédito de lo que significa, lo que puede ser y debe ser la política de nuestro país. Ahora, creo que la predicción con esa encuesta es que no es que la gente no cree en la democracia, sino que desaprueba cómo funciona nuestra democracia. Y la confianza. Da una ilusión de que la gente cree en la democracia, pero te dice, esta democracia no cree, y no cree porque no me provee lo que usted dice. Servicios públicos básicos, seguridad, salud, educación, justicia. Y por otro lado, fíjate que, por ejemplo, tú y yo somos profesionales independientes que pagamos nuestros impuestos. A veces tenemos que fraccionar la deuda para no quedar mal. Yo fracciono siempre, ¿eh? Yo de entrada ya fracciono. Yo también fracciono. Todos los años fracciono mi impuesto a la renta. Y ojo, hay que decir al pueblo peruano que eso no significa que seamos deudores, sino que estamos fraccionando. Al contrario, un rento que quiero pagar, pero dame un plazo, no para pagar más mensual. Por ejemplo, yo ayer he tenido que pagar mi fraccionamiento como ya me metí a la campaña, para que me toca pagar todavía fin de mes, pero digo, mejor lo pago ahora porque luego no sé dónde voy a estar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú y yo, que somos profesionales independientes, que fraccionamos, que pagamos nuestros impuestos, incluso no solamente impuestos a la renta, sino también pagamos lo que es el tema de predios, avalúos. Entonces, sin embargo, al final decimos, oye, ¿pero qué recibimos? Así es. Por ejemplo, mira, en educación, yo tengo 3 hijas, que las 3 hijas debería estar en una universidad pública de calidad. Claro. Pero sin embargo, he tenido que ponerlas en una universidad particular. Gracias a Dios solamente me queda una en tu alma mater, pero sin embargo hay que pagar fuerte, pero sin embargo lo hago porque es una inversión. Lógico. Pero sin embargo el Estado debería darme. Totalmente. Igual pasa en salud. En salud yo tengo el seguro social, pero sin embargo Dios mediante quiera que no caiga en ningún accidente, pero ¿a dónde tengo que ir? Pero tengo que pedir una cita. Fíjate que hay gente que para pedir una cita, hay gente que les han dado cuando han muerto. Es decir, han fallecido y recién les dan la cita. Entonces uno dice, oye, pero tú y yo somos conscientes, somos profesionales, que tenemos que cumplir, estamos actuando a peo de la ley, pero hay otros que dicen que no, oye, pero yo tengo que pagar mis impuestos si el Estado no me da nada. Por lo tanto, no es la culpa de ese Perú invisible, sino de que el Estado está ausente. Ojo, y más aún de los emprendedores que quieren hacer su empresa, se encuentran con un Estado asfixiante. Entonces lo que hay que hacer, mi querido Augusto, es pasar de ese Estado ausente a ese Estado presente, de ese Estado corrupto a ese Estado transparente, de ese Estado ineficaz a ese Estado eficaz, y hay que hacer esa gran transformación a través de una manera muy inteligente. ¿Cuán compleja es hacer esa reforma? Que es fácil plantearla, pero hay un tránsito ahí de diseños, de cambios, de reestructuras y de gestión pública tan complejo. Ahí es un tema bastante complejo, pero sin embargo, fíjate que hay que utilizar ahora lo que es sistemas expertos. Por ejemplo, en un sector, en una gerencia, hay millones de procesos y microprocesos, que los cuales hay que utilizar la inteligencia artificial para mejorarlos. Pero luego, una vez que eso lo reestructuremos, hay que ir, por supuesto, a cambiar las leyes. En el caso del Ejecutivo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la LOPE. En el caso de los gobiernos regionales, su ley orgánica, igual de los municipios, los cuales tienen que trabajar de manera sincronizada. Hay palabras claves que no se están viendo, por ejemplo, la articulación entre los 3 niveles de gobierno, algo que no se está estableciendo, y eso hay que hacerlo. Pero fíjate que como es un gobierno tan corto, de 5 años, no podemos permitirnos solamente depender del Congreso. Por lo tanto, tenemos que pedir facultades legislativas al Congreso, pero además de eso, actuar lo que nos corresponde a través de los decretos supremos, ¿no? La experiencia de haber sido gobernador en una región como Cajamarca, con tanta historia, ¿de qué ayuda a ser presidente de la República? A entender problemas que se tienen, porque al final las ideologías son importantes, derecha, izquierda, pero yo siento que la gente le dice un pepino, la izquierda y derecha, lo que quiere es resuélveme problemas cotidianos de mi vida, agua, electricidad, justicia, seguridad, etcétera. Fíjate que yo tengo el honor de haber sido gerente de empresas tecnológicas, incluso en su momento fue la número 1 en el mundo como Lucent Technologies, y luego cuando fui congresista y como fui gobernador, es un tema de permanente aprendizaje, y he comparado entre el público y el privado. El público, sin lugar a dudas, es más difícil, es mucho más difícil. Por lo tanto, ¿qué he aprendido yo?
Fíjate que te comento rapidito. Cuando yo fui congresista, antes de ser congresista, yo fui presidente del plan de gobierno de Acción Popular. Dije, ya sé bastante, pero luego cuando llego al Congreso, dije, oye, no sé mucho. Pero luego, ¿sabes cuándo yo logré entender cómo funciona el gobierno o el Estado en general? Cuando fui presidente de la Comisión ANCAS, de la Comisión Investigadora, cuando investigué al gobernador de ese entonces, y luego dije, ya sé algo. Entendí el Estado. Por ejemplo, muchos no saben lo que significa la Junta Nacional de Justicia hoy, claro, antes el Consejo Nacional de Magistratura. Pero un político que pretende dirigir el Estado, tiene que saber eso. Y luego, ya cuando ya llego a ser gobernador, dije, oye, hay cosas que no sabía como congresista. Por ejemplo, cómo funciona el Estado, cómo se habla del concepto de la descentralización. Pero cuando en realidad no hay descentralización todavía, porque hay una palabra clave que no se quiere compartir, o descentralizar, que es la palabra poder. Hay muchos temas que hay que ahí evaluar. Por ejemplo, cuando evalúan a un gobernador, a un alcalde, de manera perniciosa y perversa, que lo hace el MEF, cuando dice, yo evalúo a un gobernador por el nivel de ejecución de gasto. Oye, yo digo, aguanta. Hay presidentes regionales que han estado en el primer lugar, pero han quedado presos. El de Ancash, que el que ganaba los premios de mayor gasto y se robaba la plata, pero en gran forma. No, y quedaron presos. Como Broño Álvarez. Ajá, pero no solamente él, sino otros. Por lo tanto, yo siempre me paro peleando, entre comillas, con el MEF. Dice, oye, ya, pues déjense de cosas, ¿no? Ya ustedes están impulsando que haya corrupción, cuando debemos impulsar el nivel de la calidad de gasto. Calidad de gasto, hay dos temitas ahí, repito. Por un lado está el avance, ¿qué te digo?, financiero, y el avance físico. Entonces, todo el mundo mira el avance financiero, pero no el avance físico, cuando deberían ir los dos juntos. Es decir, yo te pago al constructista, pero la obra está avanzando. Pero a veces te dan adelanto de materiales, adelanto directos, que muchas veces luego terminan siendo abandonadas las obras y vas a arbitraje por las empresas, que en ese momento hay que decidir que se pongan un poco de conciencia cívica y patriótica. Decir, oye, está bien, gana tu plata, pero también haz la obra. Pero a veces ganan una obra, a veces de buenas artes o con malas artes, pero cuando ganan la obra, lo primero que hacen es buscar el error del expediente. A veces esos errores pueden ser subsanables, pero dicen, no, vamos a arbitraje y quiero un adicional. Oye, pero si ni siquiera empiezas la obra, ¿cómo yo te voy a dar un adicional? Claro. Entonces, esos temas son los que tenemos que cambiar para hacer que la obra pública se concluya. Y eso se puede hacer, mi querido Augusto. Nosotros lo hemos hecho. Claro, que al final te dicen, oye, no gastaste. Oye, no me mida por lo que gasté, o no gasté, sino mide por lo que hice e inicié. Eso es lo que tiene que hacerse. ¿Cómo se mira el Perú? A veces la política se mira desde Lima para el resto del país. ¿Cómo se mira desde las regiones la política, y ese enfoque cómo cambia? Fíjate que es un reto, un gran desafío, porque tiene que ir de ida y venida. Porque el Perú lo que necesitamos en este momento es una integración de Lima con las provincias, con la región, y no mirarse, por ejemplo, que Lima mire de manera altanera y soberbia a las regiones, ni que las regiones lo miren a Lima de reojo o de confianza. Hay que hacer que ambos nos miremos de frente y nos miremos con cordialidad y sobre todo con pensamiento cívico y sin desconfianza. Ahora, por supuesto que de las regiones la mirada hacia Lima, en ese momento de la ciudadanía en general, es que estamos a una Lima soberbia, pero no con Lima, sino con lo que dirigen las grandes esferas gubernamentales, claro, porque Lima también es provinciana, hay que reconocer, claro, es provinciana. Entonces, en ese sentido, la mirada es de desconfianza, la mirada es que se mira muy lejos a Lima, como indolente muchas veces, pero reitero, no a Lima, sino a los que dirigen la clase política del gran poder. Su partido, Morado, y su gobierno, ¿cómo enfrentaría el tema de la inseguridad, que es el principal tema para los peruanos? Mira, el tema de inseguridad, nosotros que vemos con varias aristas. En primer lugar, nosotros consideramos que hay que hacer un esfuerzo conjunto con el próximo Congreso que ingrese para eliminar la ley por crimen. Luego hay que ver el tema relacionado con la reorganización de la Policía Nacional del Perú. Hay benchmark o referentes a nivel mundial que debemos de aprender ellos. Por ejemplo, la Policía de Singapur. Entonces, ¿por qué te menciono la ¿Qué hace la Policía de Singapur? Porque, mira, la Policía de Singapur en su momento... País, yo estaba ahí, es un país excepcional. La verdad que es una cosa que cuando estuve ahí me sorprendió que un país de un funcionamiento tan perfecto todo. Correcto, pero fíjate que en su momento era la policía más corrupta. ¿Ah, sí? Claro, entonces, ¿qué hicieron los cambios? Algo que nosotros planteamos. Oye, hay que fortalecer
inspectoría, para de esa manera ver quiénes deben estar en la policía y quiénes no deben estar en la policía. Hay que hacer un saneamiento. Y por otro lado, en ese saneamiento nosotros consideramos también que debe verse el tema de la admisión a las policías, tanto a la escuela de suboficiales como de oficiales. Hoy es una coladera y hay serios indicios que se estarían infiltrando a integrantes de bandas delincuenciales. Y por otro lado, también el manejo de los ascensos. Los ascensos no se están manejando de manera meritocrática, incluso en este último proceso han cambiado las reglas en plena carrera. Entonces, eso es un tema. Y por otro lado, el tema de inteligencia, el uso intensivo de la tecnología de información y comunicación. Esos son algunos de los temas que nosotros planteamos para la policía, pero por otro lado también está el tema de lo que es el manejo del INPE, el manejo de los penales. Augusto, no puede ser posible que en la actualidad hayan delincuentes de alta peligrosidad que sigan trabajando cómodamente, alimentados por el Estado, desde los penales. Entonces ahí también tenemos que reestructurar los penales y por supuesto algo urgentísimo, prioritario creo yo, nosotros lo consideramos en el partido eso, de que hay que disminuir, acabar con el tema del sicariato y para eso tenemos que identificar a los sicarios, la secuela de sicarios y por supuesto también hacer uso intensivo de la inteligencia operativa y por qué no decirlo, hacer, como te dije hace un instante, aprender de las mejores prácticas de la policía de Singapur, de la policía del FBI mismo. Y por supuesto, acá en el Perú nos hemos quedado congelados entre Chavín de Guantar y lo que es el GEIN. Muchos de esos ya han sido, incluso el general Tiburcio, actual ministro, viene de Chavín, viene del GEIN, pero sin embargo lo estamos quemando a esos héroes que en su momento lograron muchos éxitos para el Perú. ¿La minería cómo la trataría el tema de la ilegalidad, la informalidad, el reinfo? ¿Y cree que aquí está gran parte de lo que es el crimen organizado en el país? Mira, en primer lugar, nosotros consideramos que la minería es una actividad muy importante para el Perú. Hay que apostar por la inversión privada porque la minería constituye un motor del desarrollo del Perú. Es uno de los motores que hay que ordenar. En este momento la minería, nosotros consideramos que falta ordenarla. ¿En dónde hay que ordenarla? Por ejemplo, en el control y fiscalización de la minería. Por ejemplo, el reinfo hay que tratarlo, ¿qué te digo? Hay que meterle mayor fiscalización. Aquellos que no cumplan, hay que sacarlos de reinfo, de ese registro. Y por otro lado, nosotros consideramos que hay que establecer un mecanismo que la minería formal también cumpla con sus tareas en cuanto al cumplimiento de las concesiones, porque nosotros identificamos minería formal, informal, ilegal y la minería criminal. Incluso la minería ilegal debería de cerrarse rápido. ¿Cuál es la minería ilegal? La minería ilegal es la que se hace en áreas nacionales protegidas. O eso no podemos permitirlo. De frente debería cerrarse esa minería ilegal. Y el INGEMET, la OEFA, todos los órganos no están haciendo su trabajo. Por lo tanto, la minería ilegal hay que desaparecerla de manera inmediata a través de los controles y fiscalización y hay que trabajarlo de manera técnica todos los temas, como por ejemplo la ley MAPE también, ¿no? ¿Es la minería ilegal una fuente de corrupción enorme? Ayer conversaba en una reunión con un candidato presidencial, que no estoy autorizado a revelar lo que dijo, pero lo que contó es que es un partido que todavía está con una intención de voto muy bajita, pero que un grupo vino a ofrecerle que querían tener 5 lugares en la lista al Senado y que ponían en la campaña $2 millones. Y era vinculada a la minería. Bueno, ilegal. fíjate, claro, nosotros en ese sentido... ¿Cómo no contaminarse de eso? En esos momentos ese es bastante complejo y ahí viene algo principista, que nosotros tenemos que decir las cosas como son y también actuar como lo que decimos, coherencia. Si nosotros decimos no a la minería ilegal, no podemos estar recibiendo dinero de la minería ilegal, porque al final puedes ganar, que a veces hay victorias que son no solamente pírricas, sino que son victorias que luego se convierten en pesadillas. Totalmente. Porque imagínate que estar dependiendo de ellos permanentemente, siendo chantajeado y vas a ser rehén de ellos. Por lo tanto, nosotros estamos siendo bastante cuidadosos y hacemos una campaña bastante modesta, austera, no tenemos plata como cancha, pero sin embargo tampoco queremos plata como cancha, mucho menos mala vida, ¿no? ¿Cómo se maneja? Porque el Congreso hoy en día está infectado de todo esto, ¿no es cierto? Y la bancada de Acción Popular, el partido al que usted pertenecía, es un partido que ha sido infectado por la corrupción de manera muy salvaje. Bueno, pues es un tema que por eso yo me retiré, porque era insostenible ya mi presencia allí, y yo lamento por la militancia del partido y por su fundador, el gran presidente Fernando Belaúnde Terry, y los fundadores que dieron su vida, y yo espero que recuperen por la senda correcta, que en su momento fueron los principios que lo fundaron, y ahí
el gran reto es de la nueva generación. Yo siempre decía que el partido debe caer en la mano de los cuarentones y cincuentones, pero que aquellos que quieran recuperar el partido de verdad, porque su recuperación no creo que sea pronto, ¿no? ¿Cómo sería la lucha anticorrupción de su gobierno? ¿Cómo desde el Poder Ejecutivo, con lo que puede hacer, cómo enfocaría el manejo de la lucha anticorrupción? Mira, buena pregunta. Sin interferir en la autonomía del Ministerio Público, el Poder Judicial, etcétera. ¿El Ejecutivo qué puede hacer? Muy buena pregunta lo que acaba de decir, porque si nosotros nos vamos a someter solamente al Congreso, que ahora va a ser bicameral, vamos a perder prácticamente todo el tiempo. Entonces, ahí tenemos que buscar los mecanismos para lo que es el decreto supremos. Y ahí el primer paso es fortalecer lo que es el tema, por ejemplo, hay un foco que es de alta corrupción, que es la OCE. Lo que antes era OCE, donde está el tema de los proveedores. Ese foco nosotros tenemos que corregirlo de manera urgente, darle una señal al pueblo peruano que los proveedores que ganen las licitaciones sean de manera transparente y de manera correcta. ¿Cómo hacerlo? Utilizando lo que es el tema de la tecnología, priorizando a aquellos proveedores que hayan cumplido, aquellos que no hayan dado cartas de fianza falsas, aquellos que no hayan dado información falsa, aquellos que hayan cumplido con las obras, aquellos que no hayan abandonado las obras y, por supuesto, priorizarlos. ¿Cómo se prioriza a ellos? A través del Big Data, a través de la tecnología de información y comunicación. Y por otro lado, también el tema relacionado con lo que significa la transformación de los procesos internos, donde hay otro foco de corrupción. Cuando tú vas a hacer tus gestiones ante cualquier institución pública, ya sea municipal, regional y nacional, ahí también hay que corregir esos temas. Por lo tanto, y algo muy importante, la Policía Nacional del Perú, que sí se puede hacer a través, por ejemplo, de los ascensos, a través del proceso de admisión. Es decir, y por otro lado, nosotros buscamos poner el poder en las manos, por ejemplo, utilizando lo que es, puedes hacer denuncias a través del celular, que fiscalizar, es decir, hacer que el pueblo vigile contra cualquier funcionario público y puede hacer denuncias también, ¿no? La inteligencia artificial, ¿cómo cambia la gestión de gobierno? Es una cosa que ha surgido en los últimos 2 años con mucha fuerza, que ya existía hace mucho tiempo, pero ya con fuerza ha entrado en la vida cotidiana. ¿Cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para un mejor gobierno? Fíjate que no sé si tú recordarás que en un país ya han nombrado a un ministro con inteligencia artificial. Por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para hacer el seguimiento de los proyectos. 2, hacer la inteligencia artificial para el proceso de adquisiciones. 3, utilizar la inteligencia artificial para verificar lo que es el tema de los currículos de los proveedores, también de los contratistas. 4, el tema relacionado de ver cómo se están dando la gestión de las citas, porque a veces hay también corrupción en esos temas. Claro. Y en ese sentido la inteligencia artificial te ayuda mucho, en telesalud, telemedicina y también educación. Hay que entrenar a esos robots, a esos chatbots, de manera que incluso te pueden conversar contigo y con información más real y en el corto plazo. Tú puedes obtener una información, antes teníamos que leer un montón de libros, ahora la inteligencia artificial te puede resumir, pero hay necesidad de otra habilidad, de validar esa información. Correcto. Y saberle preguntar a la inteligencia artificial. Los famosos tonterías, te da tonterías. Hay que saber preguntar, interactuar con la inteligencia artificial. Y sobre todo estoy aprendiendo, la verdad. Y sobre todo que a veces la información que te da la inteligencia artificial, que busca por todos, son motores que buscan por todo lado, a veces no diferencia entre una noticia real o una desinformación o un fake news. Entonces tú tienes que ahí tener la capacidad de validar esa información. Por lo tanto, es urgente que nosotros nos metamos en ese mundo. Fíjate que hay una ley ya de inteligencia artificial. Sí. Hay un reglamento, pero ahora falta ya aterrizarlo y hacerlo que se meta a la gestión pública en todo su nivel. Le quería preguntar también sobre la composición de la lista de candidatos. Ustedes han firmado el acuerdo con el RTC, sí, ¿no? Revisa tu candidato. Sí, lo firmó. ¿Le está sirviendo eso como ¿no? que promueven transparencia y IPIS, empezar por la integridad, IPAE, varias instituciones? Proética. Sí, nos ha servido y nos sigue sirviendo, porque la verdad que incluso en la interna, cuando definimos, por ejemplo, mi candidatura, metimos ahí nuestra información para ver cuántas sentencias tenemos ante penales judiciales y también verificar si esas sentencias fueron por actos de corrupción o no corrupción, incluso algo que el partido sí fue y es duro. Por ejemplo, no aceptamos a candidatos que tengan sentencias con alimentos, con negar la paternidad, porque el principio básico, si un político no quiere ni a su hijo ni a su familia, peor va a querer a la población.
Petroperú, ¿qué hayan con Petroperú? En los últimos 3 años se le ha destinado 17.800 millones de soles, que equivale a presupuestos enormes que pues, se podrían haber utilizado en educación, en salud. ¿Qué haya con Petroperú? Esta propuesta del gobierno de reorganizar, ¿cómo le suena? Mira, yo pienso que Petroperú es un tema bastante complejo, que se requiere bastante análisis, pero de entrada te podría decir que en el Perú hay instituciones muy serias de que funcionan para el Estado, como el Banco Central de Reserva. Entonces, una propuesta que nosotros estamos pensando analizar... Hay más, porque siempre hablamos, funciona el Banco Central y ahí nos quedamos, y el Banco Central... No, pero es que yo creo que hay más. Hay más, sin duda. Hay más, pero sin embargo el que da más vistosidad... Reguladores. En reguladores yo pienso que ahí más bien lo que tenemos que hacer es una gran transformación también, porque tú sabes de que, por ejemplo, en el Perú se quiere establecer, no se quiere, sino que ya está la economía social de mercado, pero sin el mercado, el mercado en el Perú no está funcionando como debe funcionar. Y es por eso que cuando se hizo este modelo y cuando se impulsa la economía de mercado, tiene que haber lo que son los organismos reguladores. Pero sin embargo, los organismos reguladores en el Perú están tomados, vigilados por la PCM, adscritos a la PCM, muchos de ellos, que en lugar de cumplir con su tarea no lo están haciendo. Por lo tanto, esos organismos reguladores también tenemos que fortalecerlos. Y es por eso que en este caso yo creo que el más referente es el Banco Central de Reserva. Y es por eso que una modalidad que habría que decir al Ejecutivo, oye, existe el concepto de la dirección estratégica que es benchmarking, que significa que hay un benchmark. El mejor benchmark o referente que existe es el Banco Central de Reserva. Si quieres reorganizar Petroperú, utiliza ese benchmark, las mejores prácticas que hay el Banco Central de Reserva. Ahora, creo que Petroperú es un tema que hay que verlo más allá de la parte financiera también. Por ejemplo, el tema de la soberanía energética. Hace un momento te dije, por ejemplo, la soberanía energética digital. La energía se va a consumir bastante, Augusto. ¿Por qué? Uno, la inteligencia artificial, como te dije hace un momento. Dos, por el tema de los data centers. El Perú tiene que tener data centers. Y luego viene la ingeniería cuántica, que son los que van a necesitar bastante energía. Y por lo tanto, ahí necesitamos ver de manera integral una soberanía. Y por lo tanto, yo creo que Petroperú se dan los pasos para reestructurarse, pero tiene que hacerse de manera adecuada, ¿no? ¿Privatizaría eventualmente Petroperú? ¿Está abierto a iniciativas de ese tipo? Yo evaluaría, pero sin embargo creo que como están las cosas no lo tengo muy claro todavía porque como te digo hay muchos activos, hay que seguir analizando, pero yo de arranque te diría que hay que optimizar los recursos de Petroperú y evaluarlos posteriormente, porque Petroperú en estos momentos se convierte como especie de un elemento que te ayuda a regular el mercado. Por ejemplo, poder llegar a las zonas más alejadas con combustible, a la zona de la selva, a la sierra sobre todo, donde es inaccesible, ahí llega Petroperú. Por lo tanto, esto es un tema bien complejo que hay que evaluar, ¿no? ¿La inversión privada qué papel jugaría en su gobierno? No, es fundamental la inversión privada. Nosotros tenemos que promover la inversión privada, tenemos que darle las facilidades. ¿Y qué facilidades? Por ejemplo, garantizando lo que es una estabilidad política, de transparencia, de un Estado que te promueva, que no te asfixie. Entonces, yo vengo de la inversión privada, la empresa privada también, y siempre he visto que los pequeños, no pequeños, sino los emprendedores en general, encuentran una barrera en el Estado. Y por lo tanto, tenemos que promover un Perú emprendedor, pero también pedirle a los grandes empresarios que formen una gran empresa. Por ejemplo, no debemos ya necesitar que vengan acá empresas constructoras de extranjero, que no solamente vengan a ganar dinero, que es bueno, pero sin embargo muchas veces vienen con malas prácticas, a contaminarnos. Entonces ahí hay que decirle a los señores de la CONFIE, de la CAPECO, que oiga, ya pues formen empresas de clase mundial, ¿no? Para que incluso hagan la gran obra que el Perú necesita. El Perú quiere mucha infraestructura y no debemos ir a traer empresas del extranjero, deben ser empresas peruanas y eso creo que nos ha debilitado los últimos años. ¿Usted cree? Pero hoy en día como que es más difícil a veces distinguir qué es una empresa peruana, ¿no? Porque los capitales se mueven, se compran empresas de fuera. ¿Por qué ponerle restricciones a eso? No, yo no digo que ponerle restricciones, sino que es importante que ya el capital peruano propio crea en el Perú, por ejemplo, mira, sin ánimo de hacer propaganda, antes, por ejemplo, estaba COSAPI, o todavía sigue COSAPI, mira, yo cuando vi la construcción el asfaltado de la carretera Olmos-Corral Quemado, cuando el presidente Belaúnde dividió en varios sectores, ojo, sin ánimo de hacer propaganda para nadie, pero sí algo vivido, claro. El tramo más difícil, que era de Olmos
Olmos hasta Hualapampa, cruzando el Abre de Porcuya, donde hay bastante deslizamiento. Le tocó ese tramo a COSAPI, una empresa peruana. Hoy lo hicieron en el Muy poco bien, y claro. cumplieron, y muy bien. Entonces, ese tipo de empresas hay que rescatarlas, hay que hacerlas que vuelvan a ser, porque yo tengo la seguridad que si es una empresa peruana con capital peruano, ojo, lo cual no quiero convertirme en un chauvinista, pero sí creo que debemos fortalecer el empresariado nacional, no como hoy que simplemente buscan ser socios minoritarios por las cartas fianzas que piden. Debe ser más protagonista el empresariado nacional, creo yo. Hablando de temas del exterior, ¿cuál sería la política exterior de su gobierno? ¿Cómo ubicarnos en este mundo entre China y Estados Unidos, estas peleas? ¿Dónde nos ponemos? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo sería en su gobierno? Tenemos que ser un gobierno amplio, un gobierno, voy a hacer un símil como un tablista, con un surfing que surfea, decir que tenemos que conversar con todos los países, porque es más, la expresión ahora de nuestra política exterior y sobre todo de comercial se sustenta en los tratados de libre comercio. Tenemos tratado de libre comercio con la China, con la Unión Europea, con Chile, con Estados Unidos, y por lo tanto esa debe ser la filosofía. Es decir, no podemos nosotros encauzarnos con un país, sino debemos ser multilateral. Y es en ese sentido que nosotros tenemos que seguir apostando por abrir mercados con todos los países y debemos de respetar. Y más que hablar de soberanía, es algo pragmático que tenemos que venderle a todos. Por ejemplo, si un país nos cierra, nos aumenta las tasas arancelarias, hay otros países que nos va a abrir esa posibilidad. Por lo tanto, tenemos que ser un país abierto y no debemos meternos en esa guerra comercial. Hay dos guerras ahí, ¿no? La guerra comercial, la guerra tecnológica y la guerra financiera. Así que vemos con el Bitcoin, que como también quiere surgir las monedas digitales, con una lucha contra el dólar, incluso, Claro. podemos, como el SWIFT, que lo quieren desaparecer. Hay transacciones entre Japón y la China que lo hacen en segundos, igual con la India, algo que ya no se meten al famoso SWIFT. Entonces, eso es algo que hay que ver. No hay que meternos en esa guerra, hay que hablar, hay que tener, sí, un cuerpo diplomático bastante fuerte para que tenga esa capacidad de ayudarnos, para decirle, oye, Estados Unidos, te vendo lo que tengo que venderte, a la China lo que tengo que venderte, pero sí hay que tener en cuenta que no nos vamos a poder sustraer de lo que es el tema de la geopolítica, ¿no? Hablando de eso, la relación con Chile y el tema de venezolanos en el Perú, ¿qué tipo de enfoque tendría este problema? Bueno, fíjate, con Chile creo que las relaciones han ido mejorando, más allá de lo que Sin pasó duda. hace más de un siglo ya, el tema de la guerra del Pacífico, y creo que eso ya se ha ido cambiando, mejorando. Lo que sí yo considero que debe haber siempre transparencia en las relaciones comerciales, ya no debemos dejar de esos chauvinismos. Creo que con el tema de la Haya, cuando en el gobierno de Ollanta Humala también se zanjó algo, porque siempre sigue habiendo ciertas escaramuzas, pero yo creo que deberíamos de seguir consolidando esa, pero no solamente con Chile, ojo, sino con todo, Ecuador también se con cerró Ecuador en también, los 90 con con Fujimori. Ecuador también el tema debemos tener, por ejemplo, debemos de fortalecer incluso todo lo que significa la Alianza del Pacífico, ¿no? Donde está Colombia, donde está México, Perú, entonces y Chile también. Entonces ahí tenemos que seguir mejorando la Alianza del Pacífico y nuestras relaciones internacionales. Ahora, con el tema de Venezuela, con los inmigrantes, es un tema que hay que manejarlo también con bastante precisión. Ojo, no solo con los venezolanos, sino con todos los extranjeros en general. Al extranjero bueno hay que atenderlo porque viene a colaborar, viene a apoyar a nuestro país, porque incluso a veces hay temas que no estamos profesionales, incluso ahí hay un tema tributario también que te permite, cuando tú traes un experto, incluso te exoneran con ciertos temas para que puedas traer expertos. Pero en el tema específico de los venezolanos, yo pienso que hay que diferenciar entre los buenos y los malos hay que sacarlos de manera inmediata, ¿no? Los que delinquen. Los Pero que el resto delinquen. ya están acá en el Perú, ya están enraizados. Están enraizados y fíjate que son... Pensar en Un que millón. hayan imitadores de Trump acá, estar votando gente es absurdo, ¿no? Por eso en otro colega tuyo que me preguntaba, me decía, ¿qué pasa con el corredor humanitario? Le digo, ese corredor humanitario fue una campaña política de Kast. Le digo, si ahora ya, si Kast quiere sacar a aquellos malos venezolanos de su país, simplemente tiene que poner un avión
y sacarlo directamente a Caracas, Un barco, no sé, lo que sea, a Caracas, y de ahí, porque por otro lado en Caracas se está cogobernando Estados Unidos con el chavismo, ¿no? Entonces hay una relación ya diferente que la que hay, entonces por lo tanto no se requiere ese corredor humanitario. Claro. Además, Pero ¿quién lo además, financiaría, no? claro, pero además no son bolsas de basura que uno pone a la salida de su casa, son seres humanos que han salido por una razón humanitaria, de que un gobierno corrupto como el chavismo no daba oportunidades. Además, habría que preguntarles a los buenos venezolanos, o los buenos extranjeros, que son muchos, son muchos, y yo tengo muy buenos con relación con alguno de ellos, porque incluso fíjate que en la pandemia muchos médicos se sumaron Claro que sí. a combatir este mal, a proteger a la población. En Cajamarca hubieron varios, en Jaén también, entonces hay que diferenciar la paja del trigo. Al malo sí hay que sacarlo de manera inmediata. Incluso si tú vas, la otra vez tuve que ir a hacer unas compras acá a la zona de San Juan de Miraflores, a la zona de Pamplona, donde hay un centro comercial, tuve que ir a hacer una compra de unas esteras, de unas vigas, y me di con la sorpresa que había una convivencia muy estrecha entre la población peruana y la población venezolana, y además muchos sabían que se habían casado entre ellos, Claro. y otros que además de eso dirigían su propio negocio. Totalmente. Entonces, y ojo, y como nuestros paisanos, hermanos de esa zona, se sienten también marginados por el Estado, se solidarizan con ellos. Por lo tanto, yo creo que habría que diferenciar, no actuar como un convoy, ¿no? Un mensaje final, ¿por qué la gente debería ver a usted un candidato diferente a todo este pelotón? Parece una maratón cuando va a empezar que hay tanta gente. ¿Por qué deberían votar por usted? Bueno, en primer lugar, porque yo represento en estos momentos a un partido morado, pero en primer lugar, soy un ciudadano como tú, que sufre las inclemencias del día a día, que pagamos nuestros impuestos y no recibimos nada, que siento lo que siente todos los peruanos. En segundo lugar, porque tengo esa experiencia adquirida como ingeniero, como profesional, y milito en un partido que nos ha metido en escándalo de corrupción y que tenemos a un gran líder como es el presidente Francisco Sagasti, que nos ha enseñado y nos enseña cómo gobernar. Por lo tanto, ahí hay confianza, esperanza para hacer un buen gobierno para todos los peruanos, no de palabras, sino de acción. Ha sido Mesías Guevara, candidato del Partido Morado a la presidencia de la República, que ha tenido la gentileza de estar hoy día en Claro y Directo para darnos a conocer sus puntos de vista. Le agradezco mucho. Gracias. No, gracias a ti.